hermanos, hombre, yo me he quedado en el suelo para dar mi cama al visitante, así, porque amo a mi hermano. Hay que cuidarlo. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos en esta tarde. Realmente es un privilegio muy hermoso para mí en lo personal el estar en este hermoso lugar para poder compartir con ustedes porciones de la palabra de Dios y muy en particular esta enseñanza que realmente trae mucho conocimiento a nosotros como iglesia del Señor, para saber cuáles son nuestras atribuciones como creyentes en Cristo, como el cuerpo místico de Cristo, para podernos ayudar unos a otros y saber que no hay un solo miembro que no valga para nada. Todos los miembros que el Señor puso en nuestro organismo son útiles para sí mismo, para el mismo cuerpo. De la misma manera, su iglesia es bendecida por el Señor con muchos miembros y todos los miembros con distintos dones a fin de que todos podamos ser útiles los unos para los otros. Bueno, yo creí no poder contar con este privilegio en virtud de que quizá bastantes de ustedes conocieron de mi problema de salud, de mi vista, que me fui operado y bueno, pasé una situación bastante difícil. No estoy sano al 100%, pero poco a poco me adherí a los hermanos que estaban estudiando y ya casi al final les dije: hermanos, yo estoy dispuesto. Y a mi vista me está volviendo. Entonces, yo quiero compartir con ustedes la palabra. Y es por eso que tengo un gozo muy especial, hermanos. Se lo digo, porque yo creo que en bastantes ocasiones he estado con ustedes y ya de sobra nos conocemos, ¿verdad? Pero esta tarde vamos a meditar o continuar meditando sobre el tema tan importante acerca de los dones espirituales. Y quisiera principiar con los dones permanentes. Sabemos que existen muchos dones, como escuchamos esta mañana, 18 dones, increíble, ¿verdad? Tantos dones que hay. Según esos dos capítulos, tanto de Romanos como Primera de Corintios 12 y también Romanos 12, Efesios 11, que también nos habla de ello, y 4, versículo 11, y así por el estilo tenemos pues 4 porciones que apoyan este punto. Y ahora vamos a ver, hermanos, algo con respecto a el primer don permanente. Cuando leemos en la carta de Pablo a los Efesios, ustedes dirán: bueno, ya Efesios ya lo leímos bastante. Pero, hermanos, sin embargo, ahí encontramos una base muy sólida con respecto a los dones permanentes. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 11. Cuando nos dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que, voy a repetir el versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga en la meditación de su palabra. Muy bien.
Hermanos, hablemos acerca del evangelista. A mí me gustaría mucho preguntar en esta tarde, ¿cuántos evangelistas hay aquí entre nosotros? Es decir, pues especialmente en las conferencias, cuando estamos predicando, en la noche hay un buen número de jóvenes predicadores, ¿verdad? Y a ellos se les ha dejado el ministerio, el tiempo para predicar el evangelio. Yo no muy he visto hermanos maduros predicando el evangelio, más que todo juventud. ¿Cuántos hay aquí evangelistas? Vamos a ver. 1, 2. Levántenla bien, no así con miedo, porque si son evangelistas es un gran privilegio, hermanos. Pero sí hay bastantes, ¿verdad? Bueno, hay un regularcito número. No digo regular, sino regularcito. Pero vale la pena que los hermanos que están acá, como los que no vinieron, ustedes, hermanos ancianos, les pueden comunicar estas preciosas verdades de la palabra de Dios para que ellos también se ajusten a la voluntad de Dios, que no vayan conforme ellos creen que deben ir, sino que se sometan a la palabra de Dios. Porque si quieren ser bendecidos, queremos ser bendecidos, tenemos que ajustarnos a ella. De tal manera, hermanos, que con la ayuda de Dios estamos y seguiremos aprendiendo más de su palabra. Por ejemplo, hermanos, el don, es decir, para ser evangelista puede haber mucho deseo para hacerlo, pero se requiere en primer lugar tener el don de evangelista. Ya hemos escuchado acerca del don. ¿Qué es el don? Es una gracia de Dios que dio por el Espíritu Santo a la persona para anunciar las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo. Ese Evangelio que, como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Predicar el Evangelio, hermanos, es una cosa muy linda. Ahora, para predicar el Evangelio, que esto es básico en la obra del Señor, es necesario que el evangelista posea, por así decirlo, o como quien dice, es pionero en la obra del Señor. ¿Por qué digo pionero? Pionero es el que inicia una obra. Cuando se inicia una obra, se comienza predicando el Evangelio, porque no hay almas. Muchos de los hermanos que están aquí, que ya tienen muchos años de ministerio cristiano, sin duda comenzaron en su comunidad por inspiración del Señor, del Espíritu Santo, con el deseo de predicar el Evangelio, con el deseo de abrir una puerta y predicar a Cristo. Y lo comenzaron a hacer. Fueron a invitar vecinos, amigos, familiares, y se fueron reuniendo. Y poco a poco, las almas se fueron convirtiendo al Señor. Recuerdo cuando mis padres iniciaron la obra en la colonia Landívar, en la zona 7, donde ustedes han llegado varias veces. Allí él tenía el deseo de predicar el Evangelio. Y después de un tiempo de oración, abrió una puerta, un cuartito, y ahí se comenzó. Y se predicaba, se invitaba. Había muy pocos vecinos en esa época, pero no entraba nadie. Se invitaba, pero casi nadie entraba. Y bueno, el tiempo estaba transcurriendo. En eso mi papá, un tanto desesperado, y quizá dijo, tal vez no es voluntad de Dios de que aquí se predique, mejor oremos esta noche, pongámonos en la presencia del Señor. Estaban mis abuelos, mis dos abuelos, padres de mi mamá, y nosotros, y nos pusimos de rodillas a orar. Yo era un niño como de unos 7 años tal vez, y todos orando. Y le dice mi padre, Señor, queremos ponerte esta condición. Hemos estado predicando y ni un alma viene a convertirse. Pero esta noche, Señor, te dejo como prueba.
que si es tu voluntad que sigamos predicando en este lugar, mándanos siquiera un alma que se convierta. Y si no, Señor, ya no predicamos más en este lugar. Muy bien, hermanos, se llegó la hora y nosotros como niños con la expectativa ahí de ver a qué hora se entraba esa alma, y no había modo que entrara, ¿verdad? Se cantaron los himnos, oramos y comenzó el mensaje. Cuando de repente, hermanos, entraron 2 personas. Y bueno, nosotros serán creyentes, no serán creyentes, pero ahí se quedaron sentados, escucharon el mensaje, hermanos. Y al final, ¿quién iba a creer de veras? Que cuando mi papá hizo el llamamiento, los 2 aceptaron a Cristo como su Salvador. Hermanos, mi padre dijo: perdóname, Señor, por mi poca fe. Perdóname, Señor, porque a veces nos falta paciencia para esperar en tu voluntad. Pero ahora me contestaste tan claro, y a mi familia. Ahora, Señor, seguiremos predicando. Y así, hermanos, ya ven cómo está la obra ahora. Comenzamos 2, 3 y el Señor aumentó su pueblo. Allá vemos un buen número, pero muchos hermanos se han ido, que a Estados Unidos, que a diversos lugares. Lo bonito es que yo he visto a hermanos que se han ido. Unos son ancianos en asambleas en Estados Unidos, predicadores, otros. Y así, hermanos, Dios ha bendecido su obra en una forma tan especial. Pero quiero decirles, hermanos, pues ese ministerio del Evangelio es una cosa preciosa. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. O sea que la misión de el evangelista es llenarse de ese propósito, ¿verdad?, de predicar el Evangelio. Él es un heraldo y tiene que predicar y predicar, hablar del Evangelio. Recuerdo mucho al hermano Luis López de San Pedro, un hermano que yo aprecié mucho porque siempre platicábamos. Se me decía: hermano Roberto, ¿qué tal? Quiero contarle algo, hermano. Fíjese que en la conferencia de tal parte, yo me fui a visitar el vecindario evangelizando, hermano. No encontraba ni tiendas para almorzar, pero de repente, hermano, me compraban a mi Coca-Cola y con eso terminaba el día. Pero, hermano, los 4 días antes de las conferencias, yo ya tenía 4 almas que se habían rendido al Señor. La gloria sea para Dios, ¿verdad, hermanos? 4 almas. Quiere decir que la conferencia él ya la estaba iniciando. ¿Qué les parece? No esperaba que llegara el grupo de 1000, 2000 como ahora, ¿verdad? Ahora tenemos una bendición muy grande de parte del Señor. O sea que, hermanos, ese don de evangelista no es solamente predicar aquí en el púlpito. Eso es muy suave. La cosa es ir a hablar persona por persona, hablarle de Cristo y de su amor. Que cuando lleva tratados, a veces rompen el tratado y se lo tiran en el rostro, lo insultan. ¿Y cuántas cosas? El evangelista sufre, pero no importa, él sigue adelante. ¿Por qué? Porque su misión es predicar el Evangelio. Ahora, hay otra cosa importante, hermanos, para la conversión de las almas. Cuando predicamos así en el púlpito, y tal vez tenemos una multitud, no cabe duda que el predicador se emociona al ver a tanta gente, ¿verdad? A tanta gente. De seguro que allí hay muchos invitados. Ahora, se predica el mensaje. Recordemos que en primer lugar tiene que leerse la porción bíblica, explicarse la porción bíblica, porque Dios quiere trabajar primero en el intelecto de la persona. Él no trabaja directo al corazón, trabaja primero con la mente del ser humano. Y cuando éste entiende bien el plan de la salvación de Dios,
este mensaje se va al corazón por el Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Y cuando ese mensaje llega al corazón, ya Dios comienza ahí a trabajar en él. De tal manera que cuando el predicador hace la invitación para venir a Cristo, aquella persona ya está compungida, aquella persona está convencida, aquella persona ya no soporta más y recibe a Cristo como su Salvador personal. Pero hay predicadores que leen 1 o 2 textos y ya están preguntando: ¿quién acepta a Cristo? ¿Quién? Venga usted, sea valiente, levántese, hombre, no sea cobarde. Y una de expresiones ahí que digo yo: no, hombre, así no es la forma de predicar. El inconverso se enoja, se molesta y quizá le dan ganas de irse. No es esa la forma, ¿verdad? Hay que esperar. Quiero contarles una breve experiencia que tuve en Los Ángeles, California. De una asamblea me invitaron porque cumplieron sus 50 años de fundación de esa asamblea. Y entonces se predicó durante 2 días o 3 días consecutivos, y el último día, que fue el primero de la semana, me invitaron para predicar en la noche el Evangelio. Yo les soy sincero, yo más me he dedicado a dar enseñanza que predicar el Evangelio, aunque el Evangelio yo lo predico porque es mi deber hacerlo. Y bueno, el Señor, yo le oré al Señor, me dio palabra, en su gracia infinita me quiso usar el Señor. Y cuando di el mensaje, pero ya me había advertido un hermano anciano ahí: hermano Juárez, quiero decirle algo. En esta asamblea nosotros no acostumbramos preguntar quién quiere aceptar y levántese y diga: yo acepto a Cristo como mi Salvador. No. Aquí nosotros decimos: si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, al terminar el culto le invitamos para que pase adelante. Aquí vamos a platicar con usted. Usted dirá: mi hermano evangelista, ¿así cuándo van a aceptar? En cambio, cuando en el estilo como yo predico, vienen 10, 20, 30, 40, 50. Bueno, dije yo, la palabra es de Dios, el mensaje es de Dios. Y cuando yo terminé el mensaje, hermanos, hice el llamamiento. Las personas que sientan pero verdaderamente el deseo de recibir a Cristo como su Salvador personal, yo les invito para que esta noche hagan su decisión. Tal vez no levante su mano, porque la mano levantada no salva a nadie, pero quédese en su lugarcito. Yo voy a estar aquí sentado cuando termine el culto y pase usted adelante. Yo quiero orar por usted, pero venga aquí. Hermanos, yo me quedé ahí sentado. Fíjese que era la última noche y comenzaron a salirse los hermanos, porque allá afuera estaba el parqueo, pero se salieron casi todos. Y dije yo: bueno, me dejaron sentado, ninguno vino. Y entonces comencé a caminar y llegué con el hermano misionero y pastor anciano. Y platicando estaba con él y me dijo: bueno, hermano, ¿se salieron los hermanos?, me dijo. Si yo quería despedirme de ellos, le dije, porque como es la última noche. Cuando en eso venía un hermano con un joven, me dice: hermano Roberto, el joven quiere aceptar al Señor Jesucristo. Pase adelante, le dije, pásale. Platiqué con él, hermanos. Le hablé del Señor y todo, y él aceptó a Cristo como a su Salvador personal. Le di algunos consejos. Al ratito yo me levanté porque dije: me voy a ir al parqueo para despedirme de los pocos hermanos que estén ahí. Me levanté cuando venían otros 2. Querían aceptar a Cristo. Y ya me levantaba cuando venían otros 2. Hermanos, ya no pude despedirme de nadie. Dije: no hay más remedio que no me despedí de ninguno. Y venían y venían. Y hermanos, tuve que pedir ayuda a los hermanos ancianos: por favor, vengan aquí, porque quieren aceptar al Señor. Y hermanos, para no cansarlos, 14 personas recibieron a Cristo como su Salvador personal. La gloria sea para el Señor.
no debemos insistir, debemos dejar que el Espíritu Santo toque los corazones. La palabra de Dios es suficientemente poderosa, porque Pablo lo dijo, la palabra de Dios es ¿qué? Viva, ¿y qué más? Eficaz. Y esa palabra, ¿qué es lo que hace? Redarguye, reprende, exhorta. Esa palabra de Dios es como espada, más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta penetrar el alma. Hermanos, los hermanos se quedaron admirados. Volvieron los hermanos de regreso, venían todos. Y atrás estaban todos, pero llorando, glorificando a Dios al ver esas almas rendidas a los pies de Cristo. Dejemos que Dios haga la obra, hermanos. La obra no la hace el evangelista. El evangelista solo es un vaso, ¿no es cierto? Y un vaso imperfecto. Imperfecto, pero es Dios el que hace su obra por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Maravilloso, no cabe duda, hermanos. Ahora, pensemos en esto más. Cuando nosotros queremos conducir las almas a Cristo, es necesario discipularlos, es decir, indicándoles cuáles son los primeros pasos de la vida cristiana. Hablarles sobre la necesidad de asistir a la congregación, a oír la palabra, leer la Biblia, procure adquirir su Biblia. Trate de venir pues a oír y Dios va a edificar su alma. En realidad, hermanos, ¿de qué serviría el evangelista o de qué serviría, digamos, la existencia de ancianos si no hay convertidos? No tendrían trabajo, ¿verdad? Sería necesario que hayan almas para que se conviertan al Señor. He ahí, pues, hermanos, la importancia de predicar el evangelio. Ahora, él difícilmente va a entender la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no las puede entender. Para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y al inconverso no le gusta discernirse a sí mismo. No le agrada eso, ¿verdad? Pero Dios es lo que hace, discernir los corazones y probarlos. Muy bien. Luego, mis amados hermanos, tenemos un punto importante. Evangelistas han existido desde el inicio de la iglesia cristiana. Tenemos un hermoso ejemplo con Felipe. Recordemos cuando, hermanos, allá en Jerusalén, que había crecido la congregación, pero como una bomba explosiva, ¿verdad? 3,000 almas de una vez. Era increíble eso. Entonces vieron muchas necesidades que surgían en los hogares, entre la gente. Y entonces los apóstoles estaban ahí, sirviéndoles, ayudando a la gente pobre. Y todos eran de veras redarguidos de sus corazones para dar de sus bienes, para suplir necesidades. Pero hubo un reclamo de parte de los griegos. Reclamaron: ¿por qué ustedes están desatendiendo a nuestras viudas? Pensaron que había cierta discriminación ahí, hubo reclamo. Entonces Pedro se levantó y dijo: hermanos, sería bueno que ustedes elijan entre esta congregación a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y total, para que los pongamos, para que ellos atiendan a las mesas. Porque no es justo que nosotros dejemos, dice, de orar y dejemos de predicar por estar atendiendo a las mesas. Bien les pareció a los hermanos y eligieron a 7 y comenzaron a trabajar, pues, ¿verdad? Siguió el servicio. Pero ¿qué pasó? Cuando comenzó la persecución allí en Jerusalén,
¿Qué pasó, hermanos? Felipe fue uno que no cabe duda, el Espíritu Santo lo levantó con un fin, no para que dejara de trabajar, dejara de servir, no, él iba a servir, pero en otro aspecto. Lo levantó para que fuese a predicar el Evangelio. Y yendo por el camino, él iba evangelizando hasta llegar a Samaria, y ahí predicó y hacía milagros, en fin, porque era la época precisamente que se prestaba para eso según la voluntad de Dios. Y entonces hizo una tremenda congregación. Hermanos, un evangelista puede hacer mucho de verdad, usado por el Señor, levantado por el Señor. Y ahí vemos, hermano, la bendición que hubo. Otro fue Esteban. Esteban fue otro gran siervo de Dios. Dejó el trabajo de servir en las mesas y predicó el Evangelio. Y recordemos que él llegó a ser el primer mártir del cristianismo cuando los judíos arremeten contra él por su fanatismo religioso, pero él murió testificando a Cristo, aquel crucificado. Gloria al Señor. Testimonio más lindo, no cabe duda, que el que dio Esteban. Ejemplo digno de imitar de verdad. Luego, amados hermanos, seguimos adelante aquí. Las características del evangelista. ¿Cuáles deben ser las características del evangelista? Como decía al principio, en primer lugar es necesario que tenga el don. Cuando leemos aquí en primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 14, el apóstol Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que vivió o que murió y resucitó por ellos. Hermanos, yo les pregunto una cosa: ¿tienen ustedes gratitud en sus corazones por la salvación que Cristo les dio? Creo que todos, ¿verdad? Entonces, en virtud de esa gratitud, todos los creyentes, sin excepción alguna, hombres y mujeres, debiéramos evangelizar. Hacer evangelismo personal, llevar trataditos en la bolsa o un Nuevo Testamento, ir a las cárceles, ir a los parques, ir a cualquier parte a predicar el Evangelio. Recuerdo que hace años yo escuché cuando en una congregación iban a cortar de comunión a un grupito de hermanos, porque estaban yendo a predicar a un parque. Y les dijeron: eso no es costumbre de las asambleas, ir a predicar a la calle, y menos irse a un parque. Ahí está la gente inconversa y todo. ¿Y a quién se le va a predicar el Evangelio, hermanos? ¿A quién? A los creyentes, para que se conviertan otra vez. Bueno, tal vez salen de algunos de los que dicen que son convertidos, pero no lo son, pero son muy raros. Pero miren, hermanos, para mí que estaban haciendo un trabajo de veras digno de realizarse, ¿no les parece? Porque es nuestro deber predicar a Cristo. Antes de la asamblea de la zona 7, iba a predicar a la cárcel de Pavón. Iban señoritas y jóvenes. Algunas veces íbamos algunos de nosotros acompañando a los jóvenes. Era una amenaza, era un peligro, porque estar allí, yo recuerdo una vez que fui, entré con ellos. En eso los policías pasan adelante, dijo: pónganse aquí. Y en fin, y ahí estaban todos los presos sueltos, ahí sin baranda, sin nada. Las señoritas se pararon aquí. Los policías, en lugar de quedarse vigilando, se salieron y nos dejaron solos. Y comenzaron a acercarse algunos ahí. Y vino un muchacho como de mi alto y se paró frente a mí, casi me puso su nariz con mi nariz. Yo estaba predicando, pero él lo hizo en calidad de reto. Él me estaba como retando. Yo pienso que si yo le hubiera dicho algo: mire usted, hágase a un lado o lo hago yo a un lado, ¿lo hubiera hecho usted? ¿Verdad que no tuve más que aguantar?
Ahí el muchacho, frente a mí, yo seguí predicando como que ese hubiera sido un vidrio. Y estaba viendo del otro lado. Seguí predicando. Pero yo no sé, sin duda Dios lo redarguyó y comenzó a hacerse para atrás, ¿verdad? Yo logré, por la gracia de Dios, terminar el mensaje y hacer el llamamiento. Pero era un reto de veras ir a predicar ahí a la cárcel de Pavón. Estuvimos aquí con los hermanos también de la zona 7 de Quetzaltenango predicando en Cantel. Estuve ahí en esa cárcel predicando, pero la gente muy despreciativa al evangelio. Pero de todos modos, hermanos, estuvimos predicando también en el IX, en traumatología del IX. Una hermana me dijo: hermano, ¿puede ir con nosotros a predicar allí? Yo, claro que sí, con mucho gusto le dije. Fuimos. Y había unos jóvenes que cantaban un himno, una oración, y yo entraba con el mensaje. Eran seis salas. Y ahí estaba el personal médico y paramédico. Nos dieron permiso. Y cuando terminaban ellos el himno, yo entraba con el mensaje. ¿Sabe qué hacían algunos enfermos? Se ponían la chamarra, se volvían al rincón de su cama. Y yo predicando. Y al ratito, o les llamaba la atención oír, o ya no aguantaban el calor, ya se estaban asfixiando. Se quitaban la chamarra, entonces se volteaban para allá, hacia donde yo estaba predicando, y escuchaban el mensaje. Bueno, bendito sea Dios. En una hora predicábamos 10 minutos en cada sala. Hermanos, no predicamos mucho tiempo ahí, pero yo estoy seguro que más de algún alma fue salva durante ese tiempo que estuvimos predicando el evangelio. Hermanos, hay que predicar el evangelio. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos hermanos aquí son maestros? A ver, yo creo que mejor ni levanten la mano, porque todos somos maestros, ¿verdad? ¿No es cierto? Todos somos enseñadores. Y entonces los evangelistas, ¿a dónde se van? No hay. Bueno, pidámosle perdón al Señor y pidámosle que nos ayude para poder así, en esta forma, cumplir con ese mandamiento precioso. ¿Saben qué decía el apóstol Pedro con respecto a la predicación? Él decía que, si bien es cierto, él doctrinaba, exhortaba, y en fin, ¿cuántos dones no haber tenido el apóstol? El gran apóstol de los gentiles. Pero él dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Cuántos sienten la necesidad de predicar el evangelio, hermanos? ¿Sentimos todos necesidad? Ah, gloria al Señor. Eso es buenísimo, hermanos, los felicito, porque se ganan almas, hermanos, se ganan almas. Imagínense también cuando un evangelista predica y las almas se convierten. Qué satisfacción se siente, qué gozo es el que se siente. Usted no puede decir: me gané tantas. No, hubo tantas almas salvas por la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? No llevarse, como quien dice, la corona a usted. Claro, Pablo decía que vosotros sois mi corona, ¿verdad?, de gloria. Porque realmente para Pablo era una gran bendición. ¿Cuántas almas no se han de ver convertido por sus mensajes, verdad? Pero él dijo que listo estaba siempre para predicar el evangelio. O sea que el creyente en Cristo siempre debe estar preparado, listo para predicar a Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el tema del evangelista? Por ejemplo, hermanos amados, él está siempre centralizado en la persona del Señor Jesucristo. Sabe que las almas son salvas por el poder de Dios y por la sabiduría de Dios.
Dice en 1 Corintios capítulo 1, 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, hermanos, que la suficiencia suya no proviene de su propio conocimiento. Usted es el instrumento, pero es el Señor el que lo reviste de sabiduría. Y el mismo apóstol Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y Él le dará, ¿en qué forma? Abundantemente, y les será dado, sin reproche. Hermanos, qué hermoso si oramos de veras para pedirle al Señor que nos revista de sabiduría, de ese amor para predicar el Evangelio y ganar muchas almas. Nuestras asambleas crecerían. Hay hermanos que se quejan porque 2, 3 en comunión y no crece la obra, no crece la obra. Yo le preguntaría, ¿y cuándo predica el Evangelio? Pues a veces en la noche, pero como no hay inconversos, damos enseñanza otra vez. No es justo. Es preciso, hermanos, movilizarnos para predicar a Cristo, llamar las almas que vengan al conocimiento de la verdad de Dios. El Evangelio, hermanos, es prácticamente una obra triple consumada por Cristo y que hayamos formulada en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Puede usted leer 1 Corintios 15, versículos 3 y 4? Nos dice así: por el cual, asimismo, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Lo que quiere decir, hermanos, que hay garantía de que cuando estamos predicando a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Y el Señor está donde usted está. Cuando usted predica, el Señor está con usted. Tenga la seguridad que el Señor nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. Ahora vamos a hablar algo acerca de la gloria del Evangelio. Y la gloria del Evangelio consiste, según 1 Tesalonicenses 2, versículo 19. 1 Tesalonicenses 2, versículo 19. Y dice así la palabra del Señor. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Yo no sé, quizá por eso Pablo siempre estaba gozoso. Cuando escribe su carta a los filipenses, es la carta del gozo. Y eso que Pablo estaba preso. Pero ¿saben por qué estaba gozoso? Porque él en la cárcel no cerraba su boca, siempre estaba predicando a Cristo. Cuando estaba Jope preso por haber sanado a una muchacha endemoniada, ¿qué pasó? Lo metieron en el calabozo de más adentro. Ahí estaba Pablo, latigado, lastimado, herido, al igual que Silas, que lo acompañaba. Ahí estaban los dos, pero se pusieron a orar. Esa es la queja del cristiano, no quejarse a las autoridades, sino: Señor, tú sabes lo que está pasando, pero dame fuerza, Señor, para resistir, dame poder y valor, Señor, para salir adelante.
y se llenaron de gozo y comenzaron a cantar. No cabe duda que la gente que estaba presa han de haber dicho: esos lo muy menos están bien locos. Los acaban de pegar con varas, los metieron en el calabozo de más adentro, los humillaron de lo más bajo, injustamente están aquí metidos y ahora están cantando. Pero miren, hermanos, esas alabanzas eran mensajes, melodías, es decir, himnos con melodía, es decir, mensajes con melodía. Es como cuando cantamos himnos, ¿verdad? A Jesucristo ven sin tardar, es un mensaje con melodía. Mi padre se convirtió por un himno. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Yo me convertí por un himno. Santo, 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 Señor omnipotente. No sé por qué, pero ahí fue donde el Señor redarguyó mi corazón. Y a veces nosotros decimos: no hay que cantar coros, no hay que cantar himnos. No, ¿cómo va a ser eso si son mensajes con melodía? ¿No les parece? Entonces Pablo, ¿quiénes eran su gozo? Los mismos que se estaban convirtiendo a Cristo. Qué lindo, ¿no les parece? ¿Quieren ustedes ver esta congregación para los hermanos de aquí de la Grandeza? Es un reto, como dije la vez pasada. Este gran salón hay que llenarlo. Hay que llenarlo. ¿Y cómo? Predicando el Evangelio, trayendo almas al conocimiento de la verdad. Muy bien, qué bendición es esta, ¿verdad? Traer almas al Señor Jesucristo, predicando el Evangelio del Señor Jesús. Luego tenemos, Pablo decía que él predicaba el Evangelio donde nunca se había anunciado Cristo. O sea que no buscaba lugares para crear polémicas y problemas. No, él iba a lugares donde Cristo nunca había sido anunciado, según Romanos 15, versículo 17. Ahora, hermanos, cambiamos un poquito el tema. Si ya hay convertidos, ahora vienen los pastores y los maestros. Voy a hablar un poquito acerca de los pastores. ¿Quiénes son los pastores? ¿Cuántos tienen título aquí? Bueno, ustedes me dirán: hermano, el título que tengo lo recibí de rodillas delante del Señor, ¿verdad? Realmente, hermanos, yo creo que la mayoría nos hemos formado de rodillas en la presencia de Dios. Y si predicamos, lo hacemos por la pura gracia de Dios. Él nos ha dado un poquito de sabiduría, entendimiento, gracia, amor y poder del Espíritu Santo para predicarle a las almas, para dar el mensaje de enseñanza al pueblo de Dios para su edificación y crecimiento también. Y Dios necesita de esos pastores. ¿Por qué dice pastores? Porque el pastor cuida las ovejas, apacienta las ovejas, ama las ovejas, se dedica a las ovejas. Y eso requiere trabajo, hermanos, requiere trabajos. Sí, sabe una cosa, a mí me da mucha pena si nos ponemos a pensar y si sacáramos una estadística, ¿cuántas asambleas tienen solo un pastor? O sea, un anciano que trabaja como anciano. Creo que hay muchas, ¿no es cierto? Hay muchas asambleas con un solo anciano. ¿Y qué pasa? ¿Por qué solo un anciano? Si la palabra de Dios dice que todo negocio debe tratarse entre 2 o 3 testigos, no uno, porque uno ya caeríamos en el sistema denominacional, un pastor. Y este se enseñorea, manda, ordena, puede echar a la calle a cualquiera, puede hacer cualquier cosa. Pero los ancianos no. Los ancianos velan por el bienestar de su rebaño. Y si usted tiene solo un pastor
órele al Señor, junte a la congregación, oren porque el Señor levante a otro hermano que colabore con usted, porque usted solo el trabajo lo está haciendo. Esto lo va a enfermar a usted, y si usted se muere, la congregación posiblemente se va a morir también. Hay asambleas que han muerto. ¿Por qué? Se murió el único anciano. Pero ¿por qué la congregación se quedó sin nadie? Porque el anciano jamás instruyó a ninguno para que siguiera sus pasos. ¿Qué hizo Moisés cuando llevó al pueblo de Israel? Se supone para Canaán. Él llevó siempre como ayudante ¿a quién? A Josué. Y Josué, ¿verdad? Y también, estuvo también Caleb, ¿verdad? Que lo ayudaba. Pero recuérdense de una cosa: cuando Moisés iba a morir, porque Dios se lo anunció, Moisés estaba preocupado. ¿Y quién se va a quedar cuidando a este pueblo para llevarlo a Canaán? Él no quería morir. Pero hermanos, ¿para qué la preocupación? Dios ya tenía al hombre, al instrumento, para que fuera el que iba a seguir el trabajo de Moisés, ¿verdad? Moisés, se va a quedar Josué. Él va a seguir apacentando el pueblo. Y Josué fue tan usado por el Señor, un hombre valiente, un hombre de fe, que llevó al pueblo hasta Canaán. Hermanos, necesitamos preparar a otros para que sean ancianos. No ser egoístas. Podemos creer que si capacitamos a otro hermano, nos van a mover la silla y nos quitan del puesto. Ese puesto no es comprado, hermanos. Ese puesto no es nuestro. ¿Verdad que no? Un hermano contaba que un anciano tenía su silla y nadie se podía sentar en esa silla porque era de él. Pero de repente hubo un disgusto y él se fue y se llevó su silla también. Y la silla tenía el número 1 porque él era el número 1. ¿Qué le parece? ¿Qué número es usted, hermano, en la congregación? ¿Ya tiene apuntado su número ahí? Nadie se puede sentar en su silla. Lo que sí oí una vez, supe eso. Una hermana en Cristo que yo conocí, un hombre fiel al Señor, un hombre de confianza. Este hermano un día se fue con el Señor. En la cena del Señor, allí se recostó en el hombro de un hermano que tal vez esté aquí con nosotros. Y ahí el hermano se quedó. Se fue el anciano. A los poquitos días, otro hermano vino y se sentó en su silla. Y una hermana, cuando lo vio, lo fue a agarrar del brazo y le dijo: usted no es digno de sentarse en la silla de un hombre de Dios, así de que levántese de aquí. ¿Y por qué le dijo usted no es digno? Porque realmente yo conocía a ese hermano que ocasionaba casi solo problemas en la congregación. Una mujer se atrevió a levantarlo. Hermanos, quiera Dios que seamos dignos de la posición en que estamos en la asamblea. Ahora, hermanos, de esto voy a hablar muy poco porque el tiempo avanza. Yo no sé cómo que ustedes adelantan los relojes aquí, ¿verdad? Pero va muy rápido. Vemos acá respecto a esto, hermanos, la finalidad pues del anciano, lo estamos viendo en unos momentos ¿verdad? No cabe duda que va a mantener en orden la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo, sin duda Pablo iba a viajar, le dice a Timoteo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad.
O sea, hermanos, la iglesia del Señor es columna y baluarte. Columna, porque sostiene el edificio. Baluarte, porque está anunciando algo, predicando a Jesucristo. Luego, hermanos, la palabra de Dios nos dice velar también por el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Eso encargaba también el apóstol Pedro. En su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, dice: a los ancianos, velad por el rebaño del Señor, ¿verdad? Como ancianos. Lo voy a leer brevemente, hermanos, primera de Pedro 5, aquí lo tengo yo. Si usted gusta, solo lo escucha. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores, hermanos? Cristo, ¿verdad? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué maravilla, hermanos. El anciano fiel va a recibir su corona incorruptible de gloria. Y seguimos allí con otras recomendaciones, por ejemplo, destacando, hermanos, madurez y experiencia en las cosas de Dios. ¿De qué habla la madurez? Bueno, cuando se habla de ancianos de la asamblea, no se va a decir jóvenes de 20, 25 años. Hay asambleas que por pura necesidad tienen jóvenes así para ancianos. Pero siempre nos habla de personas maduras, no solo en edad, sino maduras en su experiencia cristiana, maduras en vivir la vida cristiana, ejemplos de la grey. Pablo decía a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en caridad y en toda pureza. O sea que nos recomienda mucho esto. Y tenemos otra consideración más como punto quinto: no un neófito, no sea que envaneciéndose o inflándose caiga en la condenación del diablo. Este puntito sí es bueno explicarlo, quizá vaya a ser el último. Tengo otros puntos más, pero ya me está sonando por ahí la campanita que debo terminar. Pero hermanos, con respecto a este asunto, no un neófito. Dice 1 Timoteo 3, versículo 6, ahí lo dice, no un neófito. Léalo, por favor. Ese texto sí vale la pena leerlo. 1 Timoteo 3, versículo 5. Y dice así: sí. Gracias, sí, estaba ahí. Muy bien, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede ser esto? Que el neófito es que es una persona que no está bien versada en lo que está haciendo, no tiene experiencia, no tiene conocimiento. A muchos les interesa ser ancianos. Cuando estuve por West Palm Beach por algún tiempo, yo llevé una enseñanza con respecto al ancianado. Me hablaron sobre ese tema del ancianado. Yo con mucho gusto les llevé la enseñanza, pero en su mayoría de los asistentes eran jóvenes, no eran personas maduras, solo jóvenes. Y como era estudio, yo les di la oportunidad de hacer preguntas.
Y un joven me dijo desde su lugar: hermano, ¿puede un hermano siendo soltero, joven, ser anciano? Bueno, le digo yo: hermano, relativamente tal vez no. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice en los primeros versículos de aquí del capítulo 3, marido, ¿de qué? De una sola mujer. O sea que es necesario que tenga su esposa. ¿Sabe por qué, hermano? Le digo yo: porque un joven, quiera o no, ahorita puede estar lleno del fervor por servir al Señor. La Biblia dice: palabra fiel, si alguno apetece, desea ser obispado, buena obra desea, pero conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces tiene que tener su esposa. Y después dice que sepa gobernar su casa, que tenga sus hijos en sujeción. Por supuesto, no se trata de los hijos que ya pasan de 30, 40 años. No, se trata de los hijos que tiene bajo su tutela. Porque eso los tiene usted bajo su cuidado. Si el hijo más tarde se pierde o saber qué, es su problema, no es suyo. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes tendrán hijos así, ¿verdad? Que sucede. ¿Cuánto no quisiera uno que su familia toda la vida, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová? Qué lindo, ¿verdad? Pero lamentablemente no todos podríamos decir lo mismo. ¿Por qué? Hay infidelidad muchas veces en los hijos para Dios. Pero con respecto a este punto, fíjense, hermanos, cuando dice no sea que caiga en la condenación del diablo, no quiere decir que el diablo lo va a condenar a él. Fíjese bien, sino que él puede sufrir el juicio o la condenación que sufrió el diablo por haberse envanecido, llenado de orgullo, cuando en el solio de Dios quiso ser igual a Dios. Entonces Dios ya no lo admitió más y el juicio cayó sobre él. ¿Entendemos esto, hermanos? El juicio de Dios cayó sobre él. Peligroso, ¿verdad? Cuando hay ensanchamiento, o sea, esa carnalidad que puede arruinar a un anciano. Ahora, vemos este puntito más. Tener conocimiento cómo tratar problemas, no agrandar los problemas. Hay asambleas en que los ancianos no resuelven los problemas, sino que agrandan los problemas. Y eso es peligroso. No conviene eso. El anciano está para resolver problemas. Y ojalá que nosotros pidamos mucha sabiduría del Señor para que los problemas se resuelvan y que la paz del Señor vuelva otra vez a el seno de la congregación. Tenemos otro punto, el penúltimo nada más, en 1 Timoteo 3 y Tito 1, que nos dice: requisitos para ser o para optar por ser un anciano, ¿verdad? U obispo. Obispo es uno que está cuidando el rebaño del Señor. Aunque digamos, la iglesia tradicional o católica, ellos tienen obispos, pero esos obispos los ponen en una iglesia, pero tiene jurisdicción o mando directo en otras iglesias. Pero nosotros no tenemos mando en otras asambleas. Estamos sabidos de esto, ¿verdad, hermanos? Yo no puedo venir a mandar a esta asamblea. Yo no puedo ir a mandar a su congregación. Ni usted puede venir acá o mandar en la congregación de nosotros. Nosotros somos responsables del rebaño que el Señor nos asignó. Ahí está nuestra responsabilidad. Ahí está lo que, bueno, es importante comprenderlo bien. Y por último, nombramiento o autonombramiento. El anciano no debe ser nombrado, ni debe autonombrarse. Hay quienes han hecho una división. Ya que han hecho la división,
pues bueno, hay problemas y todo de ajustamiento en la congregación que se apartó. Y por último, el que inició la revuelta, como quien dice, él se quedó de anciano. ¿Será justo que sea anciano alguien que hizo una división? ¿Qué ejemplo dio a la congregación? ¿Qué testimonio tiene? ¿Qué respaldo moral y ético? No lo tiene. No tiene realmente ningún respaldo. Por eso, hermanos, vale la pena que el anciano sea puesto por el Señor. Dios pone el don por el Espíritu Santo. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Para ser anciano se requiere que Dios le haya dado corazón de pastor. ¿Estamos de acuerdo? Corazón de pastor. Oí cuando un hermano habló esta mañana acá y dijo que solo Dios es el que podemos orarle a Dios y decirle: Señor, dame amor. Y en realidad Dios nos puede dar mucho amor por la congregación, mucho amor por las almas. Solo Dios puede hacer esto. Hermanos amados, yo quisiera seguir adelante. Mi tiempo terminó, pero espero en el Señor que hayamos aprendido algo, porque el Señor para eso nos ha enviado, para traerles este pequeño estudio. Digo pequeño porque 3 meses nos llevó preparar el estudio y lo estamos entregando en unos cuantos turnos nada más, entre hoy y mañana. Y hermanos, yo considero a mis hermanos colaboradores acá que realmente a ellos especialmente les ha costado bastante el estudio que estamos ahorita entregándoles a ustedes. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente y puedan progresar mucho en la obra del Señor, y que Dios los bendiga.